más reciente 13 de julio entraron en vigor reformas al artículo 3 y al 111 de la Ley de Migración. Esta consiste en definir la situación en que se encuentran los extranjeros en nuestro país y proteger sus derechos siempre y cuando respeten nuestras leyes migratorias. Hoy está con nosotros el doctorando en Derecho Francisco Gaitán. Él es abogado penalista, especialista en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos. Es coordinador del Comité de Derecho Penal de la ANADE. También está con nosotros el doctorando Jesús Coronado. Él es coordinador de Derecho Penal Internacional en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Cuenta con una maestría en Derecho y Justicia Penal Internacional. Hizo su tesis en Cooperación Internacional contra el Tráfico de Migrantes. Esta noche aquí en Juzgue Usted. Apenas el 13 de julio entró en vigor una modificación a las leyes de migración en nuestro país. Y por lo que se ve, estas tienden a regular la permanencia de extranjeros en México. Me parece que es una cuestión inusitada, porque siempre que hablamos de migración, pues pensamos en nuestros migrantes que van hacia Estados Unidos principalmente, pero no hemos puesto mucha atención en quienes vienen de fuera de todas las latitudes, inclusive del norte, a nuestro país. Y esta ley pareciera, maestro Coronado, que hace énfasis en ello. Sí, no, mira, Paco, estamos hablando de un problema, la verdad, es una escalada realmente global. Como tú bien y atinadamente mencionas, es un problema que no es nada más únicamente de nuestro país. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las migraciones es antiquísimo, claro, pero también es un problema hasta cierto punto real y se presenta mucho en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro país, digámoslo liso y llanamente, es un país hasta cierto punto bisagra, porque no solamente de nuestro país van los migrantes hacia los Estados Unidos para cumplir el llamado sueño americano, ¿no? También vienen de otras latitudes, principalmente de Centroamérica, ¿no? Entonces, al final del día este se vuelve un problema justamente internacional. ¿Por qué? Porque hablamos que afecta no solamente al país de origen y al país de destino final, sino a los países de tránsito, ¿no? Y en este caso nuestro país, en este caso México, se vuelve uno de ellos justamente. En ciertos momentos puede tomarse como un país de origen, un país de tránsito y un país de destino final también, ¿no? Nuestras leyes de migración, como tú dices, tienen que ajustarse muchas veces a la realidad, no siempre lo hacen de manera atinada, y desde la óptica, por ejemplo, penal, Paco, te puedo decir que el tráfico ilícito de migrantes es uno de los problemas más grandes que hay en nuestro mundo, ahora sí que en nuestra era como tal, ¿no? Porque hablamos de uno de los exponentes más claros de ahora sí que de los delitos transnacionales, ¿no? Porque sí, lo vemos en el Mediterráneo, lo vemos en nuestras fronteras, los vemos prácticamente en todos los confines del mundo, ¿no? Sí, porque mira, es una forma, el tráfico ilícito de migrantes, de nutrir, por así decirlo, al crimen organizado transnacional, ¿no? Junto con lo que es el tráfico de armas, el tráfico de drogas, en este caso el llamado narcotráfico, junto con el tráfico de migrantes, ya sea en su vertiente de tráfico ilícito de migrantes únicamente, o hasta un poco más allá, llevándolo al extremo de la trata de personas, es uno de los delitos más redituables para el crimen organizado, o la delincuencia organizada, como se le conoce también, que genera muchos ingresos, no solamente en el continente americano, como mencionábamos, de México, Centroamérica, los Estados Unidos, sino también, como tú muy atinadamente decías, en Europa, porque en Europa también reciben muchos migrantes, tanto de África como de Medio Oriente, como inclusive de ciertos países asiáticos, ¿no? Entonces, es un gran problema que se da justamente a nivel global, pero que también requiere mucha, y yo insistiría en esta parte, requiere una cooperación internacional, pero una coordinación a nivel nacional. Estas reformas recientes, las publicadas el 12 de julio y que entraron en vigor el día 13, ¿obedecerán en algún sentido a las demandas que ha hecho el presidente de los Estados Unidos hacia nuestro país para que frenemos el flujo de migrantes hacia el norte? Pues, sin duda. El fenómeno migratorio, el fenómeno criminal, el fenómeno de la corrupción incluso, están vinculados en todo momento. Y no solamente eso, sino que esto influye en el orden jurídico nacional, hablando de México, y en el orden jurídico interamericano y en el orden jurídico global. Estamos hablando de que México es parte de un sistema interamericano en donde compartimos junto con otros países una convención, por ejemplo, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también compartimos algunos otros tratados con otros países de
del globo terráqueo. El fenómeno migratorio viene vinculado específicamente con Estados Unidos porque tenemos una frontera con ellos, pero tiene también un vínculo mayor con el fenómeno delictivo. Y este fenómeno delictivo supuestamente es la razón en virtud de la cual el Estado norteamericano presiona para que el Estado mexicano realice ciertos ajustes específicos en sus aparatos de investigación, en sus aparatos de impartición de justicia, en sus aparatos de protección de derechos humanos. Y entonces México se encuentra a veces, al momento de legislar y al momento de aplicar la ley ya existente, en una encrucijada importante. ¿Qué salvaguardo más? El derecho que tienen las personas que no son nacionales mexicanos y que además sin documentos entran al territorio nacional, que además muchas veces van en camino, como decía el maestro Coronado, hacia Estados Unidos, salvaguardar sus derechos humanos a vivir con dignidad, a que puedan acceder a una casa, al alimento durante su camino, a través de ciertas ayudas humanitarias, o bien, a lo mejor castigando el fenómeno delictivo que tiene que ver con todos aquellos que se encargan de apoyarlos para efecto de que entren a México, y no solamente que entren a México, sino que pasen a lo mejor a Estados Unidos y Canadá. Y Francisco apunta un punto muy importante, el maestro Gaitán, porque justamente hay parte de la complejidad de esta situación, Francisco, porque al final del día, ¿a quién se castiga? Porque castigar a estas bandas del crimen organizado o quienes ahora sí que lucran con las víctimas, porque hablamos que las víctimas... Los polleros, digamos. Es el claro ejemplo. La víctima termina siendo el pobre migrante que está en un estado de vulnerabilidad, justamente porque quiere cumplir, como bien anunciaba el maestro Gaitán, llegar al otro lado de la frontera. Y el punto es, él desea realizar ese viaje porque quiere mejorar, ¿qué? Su condición de vida, ¿no? Por supuesto. Correcto. Pero aquí hay un poco una contradicción. Hace un par de meses, el presidente de los Estados Unidos hablaba de que las leyes mexicanas en materia de migración eran excelentes y que en cambio las de su país dejaban mucho que desear. ¿Y esta nueva reforma las hace más excelentes para ellos o para nosotros? Lo que viene a hacer esta última reforma, Francisco, es intentar darle una mayor protección a los migrantes, en el sentido de que aquellos que llegan a estar en los albergues, en los alojamientos, para intentar regularizar su situación, van a ser atendidos, tanto aquellos que tienen una situación migratoria regular como la irregular. El gran problema, y ya lo anunciaba el maestro Gaitán, es la aplicación real. Porque podemos tener muy buenas leyes a lo mejor en el papel, en su aplicación es donde vamos a tener... Eso lo escuchamos aquí muy frecuentemente. Exactamente. Pero hace mucho sentido la regulación proteccionista. Insisto en el tema de que México es un país del sistema interamericano. Estamos obligados a legislar a la luz de proteger derechos humanos. No hay otra. El legislativo está obligado a proteger derechos humanos, el judicial está obligado a interpretar de conformidad con la ley y los tratados internacionales, beneficiando favorablemente a la persona a la luz de la protección de sus derechos humanos. Y esencialmente las autoridades administrativas dependientes del gobierno de la República, del presidente en este caso, pues evidentemente también están obligadas a proteger, promover, respetar y garantizar derechos humanos. Entonces, hace mucho sentido que toda la normatividad en materia migratoria tenga este engranaje encaminado a la protección. Asimismo, también la protección de aquellas víctimas que resultan de este tráfico ilegal de indocumentados, pues evidentemente también tendrán que tener una protección que vaya encaminada a que en algún momento se les reparen los daños que han sufrido a la luz de una vida denigrante o a lo mejor incluso de vivir en condiciones inhumanas. Es por eso que... Al presidente de Estados Unidos se le olvida la cuestión histórica. Sí. Estados Unidos es un país de migrantes. Sí, claro. Él mismo es hijo de migrantes. Exactamente. Estados Unidos se nutrió de las migraciones de irlandeses, de ingleses, de franceses, de italianos, de alemanes, de polacos. Estados Unidos es un país de migrantes, literalmente. En estos momentos, obviamente, la migración, pues, ¿qué tiende? Tiende a producirse o por fenómenos naturales, como lo veíamos, o por cuestiones de índole económica y social. Claro. Entonces, muchos son desplazados de guerras, porque tuvimos Estados Unidos se nutrió de grandes fenómenos migratorios durante el siglo XIX, durante las guerras europeas. En el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahora también, y el fenómeno de la globalización también no es ajeno. Sí, incluso vietnamitas, incluso afganos, todos han llegado a Estados Unidos, coreanos. Ahora tenemos muchos sirios, por ejemplo, inclusive, que llegan muchos a Latinoamérica. Sí, sí. Bueno, y en materia de inteligencia y intercambio de datos, Estados Unidos es un país bastante nutrido de información específica que tiene que ver con
con gente que ha ingresado incluso a su propio país o que está aquí en México. El intercambio de información a través de ciertas dependencias del gobierno federal y de la propia Interpol, por ejemplo, en tratándose el fenómeno migratorio y su relación con el delito, pues ahí está. Hay una cooperación internacional en todo momento. Esta reforma reciente beneficia al migrante, pero ¿qué con los que trafican con ellos? ¿Hay penas más duras? No hay penas más duras, Paco. El problema en cuanto a la parte penal, y no me dejará mentir el maestro Gaitán en esta parte, es muchas veces acreditar a esa persona que es culpable. O sea, realmente definir que es culpable, determinar la culpa, porque es muy difícil realmente, y son escasos los casos inclusive que llegan a juzgados, a llevarse ahora sí que ante la justicia, como ponerlo en un término coloquial, porque justamente estos polleros que tú decías, ¿cómo se acredita realmente que están realizando esa actividad? Sí, tienes que acreditar dos cosas importantísimas. El primero, que existe un ánimo de lucro a la luz de este traslado y facilitar el ingreso a otro país o al revés. Y hay que acreditar efectivamente que existe este lucro al momento de hacer ese traslado o al momento de terminar con esta función. Y no solo eso, también tiene que tener aquel sujeto activo del delito esta intención de traficar, no la intención de ayudar. Esto también hace sentido porque el tema humanitario proteccionista de todos aquellos migrantes que sufren bastante y que hay muchas instituciones o gente de verdad altruista que va y les ayuda, pues tampoco podrían ser sancionados penalmente. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera hacerles una última pregunta. ¿En México se daría la separación de familias como ha sucedido en el vecino país del norte? Se ha dado, Paco, se está dando básicamente. Se da todos los días. Y se da todos los días y tenemos muchos casos. No solamente veamos nosotros la frontera norte, veamos la frontera sur. Claro, correcto. Porque muchas veces se nos olvida, o ahora sí que a lo mejor la atención mediática se centra muchas veces en ciertas cuestiones, pero la frontera sur no es, ahora sí que, no es un corredor, como dicen, de puertas giratorias. Es un gran problema el que se da también en la parte de nuestra frontera. Lamentablemente creo que replicamos lo que los del norte, nosotros con los del sur. Maestro Coronado, sí. Muchas gracias, maestro Coronado. Un placer. Maestro Gaitán, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Pocas veces el presidente de los Estados Unidos ha hablado con tanta verdad como cuando dijo que las leyes migratorias de México son ejemplares y protegen mucho más a los migrantes que la de los Estados Unidos. De eso platicamos esta noche, con los expertos. Pero lo que nos interesa mucho es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.